Nunca más lo confesé. 7 secretos oscuros del amor que no debería saber. El viento aullaba con una fuerza desquiciada aquella noche en el pequeño pueblo de Santa Marta. Las sombras danzaban a la luz temblorosa de las linternas, creando figuras que parecían susurrar secretos prohibidos. Dicen que el amor puede llevar a la felicidad, pero ¿qué sucede cuando el amor se sumerge en la oscuridad? 3 historias, 3 secretos, y un silencio espeso que apretaba el corazón de quienes se atrevían a escuchar. Nadie podía escapar de las leyendas que susurraban sobre el amor maldito, un viejo que, en un arranque de celos, había encerrado a su amada en un sótano, donde su risa se apagó entre las paredes. La gente, al pasar, sentía escalofríos como si los ecos de su tristeza se quedaran atrapados en la brisa. Y luego estaba el caso de una joven que coaligó su vida a un anillo ancestral, ignorando que cada vez que un amante se hacía suyo, un vínculo oscuro se tejía también. Todos se preguntaban, ¿por qué aquel chico lindo desapareció sin dejar rastro tras romper con ella? ¿Sería verdad que él se volvió un espectro, un ladrón del amor? Esa noche, bajo el cielo cubierto de nubes pesadas, todos los caminos parecían llevar a un secreto. Una sensación de inquietud recorría el pueblo, como un pulso enloquecido, esperando que alguien rompiera el silencio. En la plaza, los murmullos crecieron, formando un mar de voces. Algunos se reían nerviosamente, otros intercambiaban miradas aterrorizadas. La leyenda del muro llorón, el lugar donde las almas en pena se encontraban a medianoche, se apoderaba de la conversación. Los ojos se iluminaban con terror y fascinación. Nadie quería ser el siguiente en convertirse en un susurro entre las leyendas, pero el morbo era demasiado fuerte. Era un juego del que todos eran parte. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Una vez más, el silencio se había detenido, como si la tierra misma contuviera la respiración. Un grito lejano rompió la atmósfera, trayendo consigo una sombra de inquietud. Las luces parpadearon. Las historias del amor y la traición parecían cobrar vida. Los secretos, esos secretos oscuros, prometían desvelar algo aterrador. ¿Qué haría falta para enfrentarse a lo inconfesable? Mientras las miradas se perdían en el horizonte, una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿qué pasaría si ellos también fueran parte de una historia de amor prohibido? ¿Acaso los lazos que unían sus corazones no estaban también condenados? La noche apenas comenzaba. Las horas avanzaban como sombras alargadas, la fría brisa acentuaba el misterio de la noche en Santa Marta. Rocío, la joven fascinada por las leyendas del pueblo, se sentía irresistible a los relatos de amor prohibido. Aquella noche, su corazón palpitaba al ritmo de un temor embriagador. Había decidido explorar el viejo muro llorón, el lugar maldito donde las almas perdidas suplicaban por ser liberadas. Se decía que cada ladrillo guardaba el susurro de antiguas pasiones y promesas olvidadas. Moviéndose ágilmente en la oscuridad, Rocío respiraba hondo. Su mente estaba repleta de imágenes de aquellos que, como ella, habían cruzado el umbral del mito. En su mente, la desaparición del chico lindo se transformaba en una historia de advertencia, una advertencia que resonaba en su pecho. Pero ella no podía frenar la atracción por lo desconocido. Allí, en el corazón del cuento, deseaba descubrir un secreto. Al llegar al muro, el silencio se volvió ensordecedor. El frío se intensificó, apretando su pecho mientras el sonido de sus latidos reverberaba en sus oídos. Se acercó a la pared cubierta de hiedra, donde los ecos de almas atrapadas parecían compartir sus historias. Rocío se preguntaba si, al tocarla, podría desvelar sus secretos. Su mano se extendió, temblando por la mezcla de miedo y anticipación, cuando de repente, un susurro helado atravesó el aire. No lo hagas. Ella dio un paso atrás, el pánico la invadió. Pero el impulso de saber la atraía de nuevo. ¿Quién está ahí?, gritó con una mezcla de desafío y curiosidad, esperando una respuesta. El viento respondió como un lamento, llevándose su pregunta hacia el infinito. ¿Rocío? La voz se hizo más clara esta vez, como si el muro estuviera vivo. Vienes buscando la verdad,
Pero la verdad puede costar más de lo que imaginas. En ese instante, el anillo que llevaba en su dedo comenzó a calentarse, ardiendo como si tuviera vida propia. Un recuerdo de su abuela resonó en su mente, había relacionado ese anillo con su familia, un pacto de amor que había arrastrado consigo maldiciones de generaciones. Rocío sintió como el pánico se mezclaba con la culpa y la curiosidad. ¿Es este el vínculo oscuro?, se preguntó, mientras las visiones de amores perdidos y promesas rompidas comenzaban a entrelazarse en su mente. Antes de que pudiera procesar la advertencia, el anillo brilló intensamente, y en medio del destello, apareció una sombra. Una figura se delineó en la penumbra, con ojos que brillaban como dos carbones al rojo vivo. «He venido por ti», declaró con voz profunda y grave, el eco rebotando entre los ladrillos cubiertos de hiedra. No era un espectro, era alguien de su pasado, un amor que debería haber estado enterrado. El corazón de Rocío se disparó. Tú no deberías estar aquí». Las palabras se le escaparon, temblando con cada sílaba. «Ha llegado el momento de enfrentar la verdad, Rocío. Pero, ¿estás lista para descubrir lo que realmente significa amar?». Su voz era seductora y aterradora a la vez y en el fondo, Rocío sabía que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Con el anillo aún ardiendo, su destino parecía ya sellado, y la elección de seguir adelante la empujaba hacia un abismo de secretos oscuros. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la figura avanzaba, y en ese instante, un grito resonó en la noche. Sería su voz la próxima en perderse entre las leyendas de Santa Marta, y cuando la sombra se acercó aún más, prácticamente desapareciendo en la penumbra, una pregunta aterradora quedó flotando en el aire, la misma que Rocío jamás se atrevería a responder: ¿qué precio está dispuesta a pagar por el amor? La sombra, dibujada con una luz tenue, se acercó más a Rocío y su aliento se entremezcló con el frío de la noche. «¿Recuerdas?», dijo, cada palabra atravesando el silencio como un susurro envuelto en nostalgia. «Todo lo que viviste, todo por lo que luchamos». Rocío se sentía atrapada en una red de recuerdos y emociones. Ese amor que creía enterrado, aquel con el que había soñado en sus noches más oscuras, resurgía ahora con una fuerza inquebrantable. No puedo enfrentar esto. Es el pasado». «Debes irte», tartamudeó, su voz llena de un miedo que ni ella misma podía comprender. «¿El pasado?». La figura sonrió, revelando un destello de esperanza en sus ojos. «El pasado nunca se va. Siempre regresa en formas que jamás imaginaste. Y ahora es tu momento de decidir, ¿seguirás huyendo o te enfrentarás a la verdad de lo que hiciste y lo que llevas dentro?». El brillo del anillo se intensificó, como si reclamara su atención. Rocío sintió que algo dentro de ella se despertaba, una mezcla de ira, tristeza y un anhelo profundo que nunca había desaparecido del todo. «¿Qué me has traído realmente? ¿Más dolor? ¿Más secretos?». La sombra la miró con una tristeza palpable. «El dolor es solo parte de la travesía, Rocío. Pero hay verdades que desconoces. Revelaciones que pueden abrir viejas heridas o sanar el pasado doloroso». Sus palabras laveaban su mente, trayendo imágenes de besos robados y promesas rotas. Mientras su corazón latía con fuerza, Rocío sintió un impulso incontrolable de aferrarse a esa sombra, a esa conexión que parecía ser su única salvación en la tormenta de emociones que la envolvía. «¿Y si sigo adelante?». «¿Qué pasará?», preguntó, el temor en su voz eclipsando la curiosidad. «Si sigues, abrirás un portal a lo que realmente ocurrió», dijo la sombra, su mirada oscura iluminándose con una chispa de advertencia. «Desatarás secretos que han mantenido a nuestra familia atrapada. El amor que buscas está entrelazado con cosas que no comprendes del todo. ¿Estás lista para descubrir la verdad, no solo de mí, sino de ti misma?». Las palabras resonaron en su interior. Rocío sintió que el aire se espesaba, como si el tiempo se detuviera. Cada latido era un eco de sus decisiones, un recordatorio del amor que quería pero que también temía. Se adentraba en un abismo emocional, donde cada paso adelante era una mezcla de valentía y locura. Los rumores del pueblo comenzó a decir, recordando los murmullos que había escuchado. «Dicen que hay quienes no pueden escapar de este lugar, los que han caído en su trampa. ¿Qué me hará diferente a mí?». La sombra sonrió, pero no con alegría, sino con una comprensión profunda. «Porque has llegado hasta aquí, a este punto de quiebre. Y el anillo, Rocío, es la clave. Debes aceptarlo, o todo se perderá». Con esas palabras, un sonido desgarrador resonó en la noche,
como una campana de advertencia. Algo en el aire cambió, y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. La brisa arrastró nuevos murmullos, voces apagadas que parecían un canto funesto. Rocío sintió que el miedo la abrazaba con más fuerza mientras luchaba por esclarecer sus pensamientos en medio del caos. Una nueva pregunta surgió en su mente, desbordando su firmeza. ¿Bastaría la voluntad de enfrentar la verdad o esta aventura la llevaría a un final desgarrador e irrevocable? Mientras la figura se acercaba, Rocío comprendía que el precio del amor no solo era el pasado que había decidido enterrar, sino también el futuro incierto que se cocía en aquel muro llorón. Chocando de frente con su destino, la sombra manifestó: el tiempo se acaba. Debes tomar una decisión ahora, porque el amor siempre exige sacrificios. ¿Estás lista para asumirlos? Un frío gélido la recorrió mientras las sombras parecían estrecharse a su alrededor. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y la pregunta latente seguía girando en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por el amor que había despertado? Y cuando parecía que la respuesta estaba al alcance, un estruendo resonó en la noche, cortando el aire como un cuchillo afilado. Los ecos de las almas perdidas parecieron gritar en sintonía. ¿Sería este el comienzo de su viaje o una trampa mortal? Rocío sintió que la atmósfera se tornaba pesada, como una nube oscura que la envolvía. La sombra se acercó aún más, sus ojos profundos brillando con una intensidad que parecía atravesar su alma. Tu tiempo es limitado, Rocío. Esta es la última oportunidad de elegir qué camino seguir. La verdad o la ignorancia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus pensamientos se agolpaban. ¿Y si elijo la verdad? ¿Qué debo sacrificar? ¿A quién me llevaré por delante? El nudo en su garganta se hizo más presente, cada palabra costando un esfuerzo enorme. Lo que sacrificarás no es un simple objeto, ni una persona. Sacrificarás la coraza que has construido para protegerte del dolor. La verdad es cruel, pero liberadora, respondió la sombra, su voz resonando en la oscuridad como un eco lejano. Al aceptar lo que fuiste, podrás reclamar lo que eres. Rocío se sintió dividida entre el deseo de entender y el miedo a desenterrar recuerdos que podrían destrozarla. La sombra, pareciendo leer su confusión, añadió suavemente: el amor trae consigo sombras, pero también luces brillantes. Dentro de ti hay un poder que aún no comprendes. Comprenderás cómo usarlo, pero debes abrirte al dolor. Mientras el viento parecía susurrar secretos que llevaban siglos perdidos, Rocío respiró hondo y miró el anillo que brillaba entre sus dedos. Era un símbolo del amor, pero también de aquel pasado que había querido olvidar. ¿Sería su llave o su trampa? Un destello iluminó la cara de la sombra, revelando el miedo reflejado en sus ojos. Cada secreto que desees no solo se revelará para ti. Habrá otros que no quieren que sepas, y harán lo que sea necesario para seguir ocultos. La verdad debilita a quienes viven en las sombras, pero fortalece a los que se atreven a enfrentarla. La opresión en el pecho de Rocío creció al imaginar las repercusiones que su decisión podría tener, no solo en su vida, sino en la de otros. ¿Qué secretos escondía su familia? Sentía como si cada latido de su corazón la empujara hacia adelante, hacia el borde del abismo. Debes actuar. El amanecer está más cerca de lo que piensas, instó la sombra, su forma temblando apenas bajo la luz de la luna. Los ecos del pasado no se quedarán callados por mucho tiempo. Las almas que buscan respuestas necesitan que las liberes. Rocío sintió que un miedo helado la invadía. La posibilidad de arrastrar a otros con ella en su búsqueda la asustaba. ¿Y si lo que descubro destruye lo que queda de nosotros? ¿Lo que queda de esta familia? Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Pero el pasado nunca se va, Rocío. Vuelve para atormentarte, como una sombra que no se puede eludir. Solo al enfrentarte a él podrás romper su ciclo. ¿Puedes vivir así, con más preguntas que respuestas? La sombra se erguía intensa, las palabras impregnadas de urgencia. Un grito que resonó a través de la noche sembró la inquietud en su pecho. El viento trajo consigo un lamento, como si el mismo lugar estuviera vivo, clamando por justicia. Rocío sintió que las sombras se alzaban a su alrededor, presionando y estrujando su ser. Así como tú, otros han luchado por la verdad. Su voz te llama, no puedes dejar que el miedo te paralice. Escucha más allá de tus dudas, instó la sombra, su tono grave ahora lleno de determinación.
Con un suspiro profundo, Rocío tomó el anillo entre sus manos, sintiendo como una energía pulsante comenzaba a fluir en su interior. El tiempo se había detenido, una decisión colgaba en el aire, una pregunta angustiosa emergía de su ser entonces, un grito desgarrador resonó a su alrededor, lanzando ondas de terror a través de su cuerpo. El tiempo se ha acabado. No hay más esperas, clamó la sombra, mientras las sombras parecían unirse en un torbellino voraz a su alrededor. ¿Te atreverás a desatar la tormenta? ¿El poder del amor y la verdad? ¿O te quedarás atrapada para siempre en un laberinto de sombras? La pregunta reverberó en la oscuridad, con más intensidad que nunca, mientras Rocío perdía su resolución, entre el deseo de saber y el terror. A lo que podría liberar la noche envolvente dejó escapar un último grito de angustia, y Rocío comprendió que su decisión estaba a punto de ser irrevocable, pero el precio del conocimiento podría ser más alto de lo que había calculado. Las sombras parecían pulsar, anticipando la revelación. ¿Cuándo aceptarás el poder que guardas dentro, Rocío? El futuro se dibuja en esta noche oscura. Rocío sintió como la energía del anillo se intensificaba, pulsando en su mano como un corazón latiendo con desesperación. Un giro en el aire le hizo sentir que el mundo se cerraba a su alrededor. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino que parecía querer tragársela. De repente, comprendió que cada secreto que había guardado y cada mentira que había creído se acercaban a la superficie, dispuestos a estallar en su vida. Hazlo. No hay vuelta atrás, gritó la sombra, instándola a tomar la decisión. El eco de su voz resonaba en su mente, complicando aún más sus pensamientos. Rocío miró el anillo, su mente llena de imágenes de su madre, de su infancia, del amor que una vez había creído eterno. ¿Podía arriesgarlo todo por la verdad? Era realmente más valiosa que la seguridad de su mundo. Sin pensarlo, Rocío cerró los ojos, apretó el anillo y gritó: «Quiero saber. Quiero la verdad». La oscuridad la envolvió como una ola, y de pronto, visiones comenzaron a desdibujarse en su mente. Destellos de recuerdos, fragmentos de vidas pasadas que la atormentaban. El amor que había creído perfecto, los secretos ocultos en su familia, la traición, las lágrimas. Todo se mezclaba. Vio a su madre, joven y asustada, abrazando a un niño que no reconocía, en un lugar oscuro y mohoso, donde el miedo parecía palpitar en el aire. La imagen se desvaneció y fue reemplazada por otra, un hombre, con una mirada sombría, acercándose a ella con un susurro en sus labios. «No tienes que saberlo, Rocío. Te protegeré». Las visiones se mezclaban y el dolor aumentaba. Rocío sintió como si las sombras se burlaran de su desamparo, susurrando verdades que había evadido toda su vida. «¿Qué pasó con mi padre?», preguntó en un silencio cargado de angustia. La sombra se deslizó más cerca, sus ojos ahora más brillantes, como antorchas en la niebla. «Lo que te ocultan es mucho más que un nombre. Tu padre es parte de esto, su sombra y su luz son una misma cosa», respondió con gravedad, llevándola a un abismo. Rocío sintió como cada palabra era un puñal. La verdad podía liberar, pero también destruir. «¿Por qué no me dijiste nada?», el quejido de su voz resonó en la oscuridad, incrustando su culpa en cada rincón de su alma. «¿Por qué no me preparaste para esto?». El remolino de sombras giraba más rápido, como si también clamaran respuestas, desesperadas por un desenlace. Una conciencia de miedo se apoderó de Rocío, y ella sabía que debía actuar. Aferrándose con fuerza al anillo, su mente comenzó a formular preguntas que nunca antes se había atrevido a plantear. Pero había algo más, una amenaza latente que la acechaba. Entre sombras retumbantes, un ruido ensordecedor empezó a llenar el aire, como si el lugar mismo se rebelara en cólera. «No te detengas». «El momento está a punto de cambiar», advirtió la sombra, mientras las vibraciones se intensificaban. Rocío sabía que el desenlace de este viaje no sería solo suyo. La realidad estaba en peligro, y la pregunta del pasado se entrelazaba con su futuro. Fue en ese instante, cuando vio la sombra del hombre del que había tenido visiones flotar a su lado, un rostro familiar pero distorsionado. «Rocío, no debes confiar en tus recuerdos, los sueños son engañosos», susurró, sus ojos llamativos revelando secretos inconfesables. Rocío sintió que los vívidos fragmentos de su conexión con este ser, quizás un miedo ancestral, amenazaban con desmoronarse. ¿Quién era realmente? Y, aún más trágico, ¿quiénes eran las personas que había querido proteger si él había estado tan cerca de su verdad?
Sudor frío recorría su frente mientras el caos a su alrededor se agudizaba, y su corazón latía con fuerza. Decisiones cruciales estaban ahí, esperando, como los dedos de un depredador al acecho. De repente, el remolino se detuvo abruptamente. Todo quedó en un silencio tenso. Estás a punto de abrir la puerta, Rocío. Cuando cruces, no habrá retorno, advirtió la sombra. Pero lo que ella no sabía era que al cruzar, podría encontrar más que respuestas, un grito desgarrador resonó a lo lejos, rompiendo el silencio. El eco se hacía más fuerte. ¿Quién era el que clamaba? ¿Era otro secreto intentando salir? Rocío se sintió atrapada entre el deseo de saber y el terror a lo que podría descubrir. ¿Cuál es tu decisión, Rocío? La verdad o la ignorancia, el tiempo se está agotando, resonó la sombra, mientras el grito a su alrededor se intensificaba, la tensión estaba lista para estallar, cada fragmento de su ser le decía que el tiempo apremiaba. Pero el peso del pasado oprimía su corazón. Y así, con las sombras danzando en su piel, Rocío se enfrentó a la decisión que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a desvelar lo que había permanecido oculto, enfrentando los ecos del dolor, con la esperanza de liberar su futuro? El siguiente paso estaba por darse, y su destino, por fin, comenzó a cobrar forma entre las sombras. Rocío tomó una respiración profunda, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de energía, como si la misma oscuridad la estuviera empujando hacia un abismo del que no podría regresar. No hay retorno, resonaba en su mente, una advertencia y a la vez un desafío. Era este el momento de investigar los secretos que había mantenido a distancia. El grito lejano se transformó en un lamento desgarrador, avalanchas de emociones crudas le atravesaban el pecho. ¿Qué está pasando?, murmuró, más para ella misma que para la sombra que la rodeaba. Un frío recorrió su espalda cuando comprendió que el grito emergía de un rincón de su memoria, de un lugar que había enterrado en su subconsciente. Es hora de enfrentarlo, la voz de la sombra se hizo más fuerte, más insistente. Rocío sintió un magnetismo irresistible hacia las profundidades de su propio ser. Recordó las noches en vela de su infancia, los susurros en la oscuridad que la habían mantenido despierta. Su mirada se centró en el remolino, donde las sombras bailaban como serpientes en un ritual oscuro. Rocío avanzó un paso, luego otro, y con cada movimiento, la energía del anillo chisporroteaba intensamente. Las visiones que había visto se manifestaron nuevamente. La imagen de su madre, una mujer frágil, la arropaba con amor, pero su mirada estaba empañada por un profundo miedo. Siempre hay un precio por la verdad, advirtió, como si lo hubiera visitado en sus sueños. Soy la única que puede romper el ciclo, se dijo Rocío, su voz firmándose mientras una oleada de determinación arrolladora la invadía. Fue en ese instante que el grito resonó nuevamente, más claro y aterrador. El eco revelaba lo que había estado buscando, la voz de su padre. ¿Cómo era posible? Creyó que nunca lo había conocido realmente. El abandono había sido una sombra en su historia, una sombra que ahora la despertaba a verdades aún más escalofriantes. No. No puede ser, exclamó con desesperación, pero el destino ya estaba sellado. Las sombras empezaron a girar vigorosamente, azotándola en una vorágine de luz y oscuridad. Rocío se sintió arrastrada a un túnel profundo, donde los ecos del pasado se mezclaron hasta convertirse en una especie de canto ominoso. Un haz de luz resplandeció en el final del túnel. Al acercarse, vio una figura recostada. La misma figura del hombre de sus visiones. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, la incredulidad navegando entre su rabia y su anhelo. Él disolvió su distancia y en el silencio, sus ojos conectaron, llenos de historias no contadas. Rocío, hay cosas que no comprendes. Aquel al que llamas padre no es quien piensas que es, dijo él, su voz suave pero grave. Estás a punto de desbloquear no solo tus recuerdos, sino también la verdad sobre tu familia, sobre ti misma. El aire se volvió pesado. Rocío comprendió que estaba en una encrucijada, aceptar este nuevo camino o escapar de la verdad que la había perseguido. Pero algo dentro de ella ardía con fuerza. El deseo de conocer la profunda herencia familiar, los lazos que nunca se formaron, el dolor que había lastrado su vida, le llenaba de valentía. Soy más fuerte de lo que crees, murmuró, casi para convencer a las sombras y, por algún motivo, a sí misma. En ese momento, el hombre extendió su mano hacia ella, y un destello brillante emergió de su palma.
Toma mi mano, Rocío. Aquí encontrarás no solo respuestas, sino el poder para tomar decisiones que trascienden la vida misma. Rocío se dio cuenta de que no solo estaba buscando la verdad, estaba buscando el control sobre su propia vida. La incertidumbre la envolvía como un manto pesado, pero el brillo en los ojos del hombre prometía algo más grande. Volcó su voz hacia el abismo y gritó: «Estoy lista. Lo haré». La luz estalló a su alrededor, llenando el aire con un clamor ensordecedor, mientras ambos se agarraban de la mano. La oscuridad se despejó por completo y Rocío sintió una pulsión cálida en su interior, una conexión que la llenaba de energía y propósito. Pero, cuando pensó que todo había terminado, un nuevo sonido penetró el aire, el eco de pasos acercándose, pesados y amenazadores. «¿Qué has hecho, Rocío?». La voz del hombre resonó, pero la preocupación en su tono era clara. Las sombras parecían girar nuevamente, como si una nueva amenaza se estaba gestando. Rocío miró hacia atrás, llena de temor y determinación. La oscuridad había comenzado a cobrar vida, y su viaje estaba lejos de haber terminado. La verdad que había querido descubrir también podría arruinarlo todo. De repente, el grito de su padre resonó con más fuerza, cruzando todas las barreras de su mente. «Rocío. Escucha». El eco de esa palabra quedó estático en el aire, estallando en una nueva esfera de misterio. ¿Cuál era el secreto que aún se escondía? ¿Quién era realmente su padre? Estaba lista para enfrentarse a todos los peligros que venían con la verdad, cada segundo contaba, y la sombra del peligro se acercaba más. Su vida pendía de un hilo, y Rocío sabía que la próxima revelación podría cambiarlo todo. ¿Qué haría ella entonces? El eco de su nombre reverberó en las paredes que parecía que se cerraban a su alrededor. Rocío sintió como la presión del lugar aumentaba, como si la asignación de lo desconocido se manifestara en forma de una sombra tangible, casi palpable. El hombre a su lado lucía preocupado, y su mano, caliente y firme, la anclaba a una realidad que, de otro modo, podría desmoronarse. «¿Quién está allí?», preguntó Rocío, su voz temblorosa, pero firme. El murmullo de las sombras respondía en un idioma antiguo que la latía en el pecho. «Es lo que te queda por descubrir lo que siempre has querido saber», respondió el hombre, sus ojos ahora centelleaban como dos faros en la oscuridad. «Pero tienes que estar lista para enfrentar lo que vendrá. La herencia que llevas dentro puede ser tanto tu salvación como tu condena». Al volver a mirar hacia el túnel, Rocío vio que la luz parecía desvanecerse, borrando cualquier rayo de esperanza. La amenaza que sentía era inminente, una señal de que el pasado y el presente estaban a punto de chocar de manera devastadora. De repente, una luz roja empezó a deslizarse sobre las paredes que la rodeaban. Era tenue y parpadeante, como un corazón que latía con una vida propia. Rocío sintió el latido resonar en su propia esencia, marcando un ritmo frenético que la instaba a actuar. «Debes recordar, Rocío. La verdad tiene muchas caras, y no todas son amables», dijo el hombre, su expresión una mezcla entre miedo y determinación. «A veces, quienes dicen amarte son los que más daño pueden hacerte». Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las palabras de su madre resonaban en su mente, llenas de advertencias: siempre hay un precio por la verdad. ¿A quién podía creer? El sudor le formó un pequeño charco en la frente cuando escuchó el sonido de pasos decisivos, cada vez más cerca, cada vez más ominosos. «¡Esos pasos!». «Tienes que irte», exclamó el hombre, tirando suavemente de su brazo, pero Rocío no podía moverse. La curiosidad, la necesidad de saber, superaba su instinto de supervivencia. «Espera. Debo saber cómo está mi padre». «¿Qué significan sus palabras?», gritó, su voz resonando con fuerza en el túnel. La figura titubeó, antes de volver a tomar aliento y mirar a Rocío con desasosiego. «Tu padre puede que no sea quien crees, pero hay cosas que te unen a él. Hay vínculos que trascienden el tiempo y el espacio. Y por eso no debe encontrarte». Con un giro del viento, las sombras se hicieron más densas, como si se unieran en un torbellino de tentaciones y secretos. Rocío podía sentir el frío de la llegada del peligro, pero había tomado la decisión. Con un grito de valentía, logró decir: «No me iré sin antes averiguar la verdad». En ese instante, la puerta del túnel se abrió y una visión aterradora de un hombre emergió en el fondo. Sus ojos, tan similares a los de Rocío, brillaban con un fuego que prometía revelar el pasado, pero también dejarlo en cenizas.
Su rostro, marcado por el tiempo y la culpa, llevaba una historia que anhelaba ser contada. Rocío. No te acerques a él, aulló el hombre a su lado, pero la llamada de la sangre era más fuerte que cualquier advertencia. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, y la luz que anteriormente las había desvanecido parecía ser absorbida por la oscuridad a medida que el hombre se acercaba. Una frustración ensombreció la cara de Rocío, el horror de la revelación la paralizaba. Ahora sabía que había una conexión entre ellos que iba aún más allá de lo que había imaginado. «Eres tú», exclamó ella, su voz resonando en la penumbra. «Eres mi padre». El silencio que siguió fue abrumador, cargado de una verdad manifiesta. Las sombras se agitaron, como si estuvieran conscientes de la revelación. El hombre a su lado miró a Rocío con desesperación. «No te dejes engañar. No todo lo que brilla es oro, Rocío. La verdad tiene un precio y puede que no estés dispuesta a pagarlo». Rocío sintió que la tierra debajo de sus pies temblaba. La urgencia y la confusión la inundaban. La revelación era un escenario de amor encontrado y desamor latente, un campo de batalla del pasado listo para estallar. ¿Caería en el abismo que había temido toda su vida? El padre avanzó, sus ojos fijos en ella, como si intentara romper la barrera del tiempo y el silencio. Rocío, hay mucho más en juego de lo que puedes imaginar. La tensión era casi palpable al final del túnel, con la sombra del hombre detrás de ella formando un bloque. Lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiarlo todo, pero ¿a qué costo? Su tiempo se agotaba y sentía el frío al acecho, como un depredador acechando en la oscuridad. Ahora enfrentaría la verdad más desgarradora de todas, ¿qué secreto guardaba su padre? Una verdad que, de descubrirse, podría destrozar el último hilo de esperanza que le quedaba. Rocío sintió como el aire se tornaba más denso, como si cada respiración le costara más. Los ojos de su padre, aquellos mismos ojos que había anhelado y temido al mismo tiempo, la miraban fijamente, llenos de emociones contradictorias. La figura oscura detrás de ella seguía pulsando con una energía que parecía advertirle del peligro inminente. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», preguntó Rocío, intentando entender la realidad que se dibujaba ante ella. «Demasiado», respondió el hombre, su voz una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «He estado observándote, cuidándote desde las sombras. Pero hay cosas que jamás debí dejarte enterar». Las palabras se enredaron en su mente como una maraña de hilos. Rocío quería gritar, quería dejarse llevar por el torrente de preguntas que golpeaba su interior, pero en lugar de eso, se sintió atrapada por la intensidad de la mirada de su padre. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué me dejaste?». Su voz se quebró, y a pesar de sí misma, se permitió sentir el dolor que había estado ocultando por tanto tiempo. «Creí que era lo mejor. Tanto para ti como para mí», dijo, como si cada palabra le costara un esfuerzo desgarrador. «Te protegí de una verdad que podría destruirnos. Hay personas fuerzas que nos han querido dividir desde el comienzo». «¿Fuerzas? Esto no es una película, esto es mi vida», gritó Rocío, furiosa, angustiada por el caos que sentía dentro. En ese instante, el hombre detrás de ella hizo un movimiento brusco, casi como si se preparara para actuar. Rocío se giró hacia él, buscando una respuesta, y vio cómo las sombras parecían bailar a su alrededor. «Escucha», suplicó la figura. «No puedes confiar en él. La verdad está llena de engaños». «Cállate», gritó Rocío, sintiendo el impacto de cada palabra. Deseaba salir de esa prisión de incertidumbre. En su corazón, una chispa de valentía brillaba entre la tormenta de emociones. «Rocío, escucha a tu corazón», dijo su padre, acercándose más. «No todo lo que has aprendido es lo que parece. Hay un legado oculto, uno que conecta nuestro pasado con un destino que ni yo mismo entiendo del todo». La luz roja brilló fervosamente, iluminando sus rostros llenos de anhelos y temores. Rocío se sintió atrapada entre dos mundos, su padre y el desconocido, una lucha que parecía no tener fin. «Si hay algo que debo saber, dímelo, por favor. No puedo seguir viviendo en la oscuridad». Pero antes de que él pudiera contestar, una fuerte sacudida recorrió el túnel. La estructura tembló, y Rocío sintió como si la tierra se abriría bajo sus pies. «Debes irte, Rocío». «Ahora», exclamó el hombre oscuro, su voz angustiante resonando en su mente. «Tu padre no es lo que parece». El latido de su corazón se aceleró.
La premura en su voz la hizo dudar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sabes que no sé yo? Preguntó en ese momento, el aire se volvió frío, y la figura de su padre se desvaneció en la penumbra. Rocío, ven hacia mí. Su voz era un susurro interminable que llenó el espacio, al mismo tiempo real y etéreo. No, gritó ella, dando un paso atrás. Las sombras contraatacaban a su alrededor. Imágenes de su infancia, sus recuerdos, la risa de su madre, vinieron a ella como un torrente, dibujando líneas de una historia entrelazada con incógnitas y secretos que jamás había imaginado. Dame una razón para creer en ti, dijo Rocío, su pecho apretado por el miedo y la expectativa. Porque no estoy aquí solo para hacerte daño. Soy tu padre, Rocío. Y hay poderes que han intentado separarnos, y están muy cerca ahora. Su mirada era sincera, pero también perdida. El hombre detrás de ella extendió su mano. Sal de aquí. Es tu única opción. La verdad puede hundirte o liberarte, pero el tiempo se acaba. Rocío miró entre los dos hombres, el amor y el aviso, y supo que la decisión que estaba a punto de tomar definiría su futuro. Con los ecos de las advertencias resonando en su mente, la oscuridad la envolvió, y la pregunta que urgía en su pecho quedó sin respuesta. A medida que el túnel comenzaba a colapsar, el crujido de la estructura se elevó por encima de todo, y lo último que escuchó fue su padre susurrar: Rocío, el legado es más poderoso de lo que imaginas. Con eso, se lanzó hacia la oscuridad, sin saber si lo que estaba dejando atrás la atraparía, o la liberaría. Rocío sintió como la oscuridad se cerraba a su alrededor, como si cada sombra hubiese cobrado vida, buscando engullirla. Su corazón latía a 1000 por hora mientras se movía a ciegas a través del túnel en ruinas, sus pasos resonando en el silencio amenazador. ¿Qué era este legado que su padre mencionaba? ¿Qué fuerzas estaban en juego? De repente, un viento helado sopló, llevándola hacia atrás, como si algo intentara atraerla. Sus manos se aferraron a las paredes húmedas, y el olor a moho y descomposición le hizo contener la respiración. Qué tan profundas eran las verdades que la rodeaban. Cuando alcanzó la salida, se encontró con una luz tenue que iluminaba un pequeño claro. Rocío se detuvo, tratando de recuperar el aliento. Pero el resplandor no era solo luz, había una esencia vibrante, casi palpable, que vibraba en el aire. La excitación de lo desconocido quemaba en su pecho. Rocío, una voz profunda la hizo girar. Era el hombre oscuro, su figura se mantenía en pie, imponente y decidida. No debiste irte tan rápido. No te puedes escapar de la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó ella, su voz temblando, consciente de que estaba a un paso de cada revelación. ¿De qué hablas? Las sombras que te acechan son más que usuales. Ellas quieren deshacer la conexión que compartimos, explicó él, sus ojos como carbones encendidos en la penumbra. Eres parte de algo que va más allá de lo que puedas imaginar. Sus poderes desean destruir todo lo que representa tu legado. Rocío se sintió abrumada. Un legado que no entendía, sombras que la perseguían. Todo esto era desolador. ¿Y mi padre? ¿Es verdad lo que dijo? ¿Debería confiar en él? La figura oscura dio un paso hacia ella. Tu padre tiene sus razones, pero la suya es una verdad mutilada. Hay secretos tan oscuros que pueden consumir a cualquier persona que intente acercarse a ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Rocío. ¿Un legado que podía consumirla? Las palabras de su padre resonaban en su mente, cada declaración un eco de advertencia. Tú solo quieres llevarme hacia la oscuridad, gruñó, el temor convirtiéndose en desafío. Lo que quiero, Rocío, es que descubras qué lado eliges, contestó el hombre, su tono sombrío. La elección siempre ha estado ahí, pero tu padre te ha vendido una mentira, desde que te dejó. La verdad o la sombra, elige. El aire se volvió tenso, como si el tiempo se detuviera. Su madre, su historia, almacenadas en un rincón olvidado de su mente, surgían entre las llamas del caos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz era un hilo de esperanza entretemido con la incertidumbre. Debes visitar el lugar donde todo comenzó. Encuentra el antiguo símbolo que existe entre tu mundo y el de ellos. Tu fortaleza determinará si puedes enfrentarlas, dijo el hombre, señalando un camino oscuro que se perdía en la distancia. Allí encontrarás respuestas, pero también dolores enterrados, cosas que te harán cuestionar tu sangre.
Las palabras resonaban en su mente como un tambor en la noche. Rocío sintió que daba un paso hacia lo desconocido, enfrentándose a la encrucijada de su vida. Tendré que hacerlo. No tengo otra opción. Recuerda, dijo el hombre, su figura comenzando a desvanecerse entre el velo de sombras. Las sombras nunca se detendrán hasta que hayas desentrañado lo que realmente eres. La verdad siempre tiene un costo. Rocío lo miró desaparecer, el miedo corriendo por sus venas, pero una chispa de determinación comenzó a arder también. Se encontraba en medio de un abismo de decisiones y secretos, dispuesta a descubrir, aunque el precio fuera más alto de lo que podía imaginar mientras avanzaba por el camino sombrío. La pregunta que resonaba en su mente era simple pero devastadora: ¿puede alguien realmente escapar de su destino? En ese instante, la tierra tembló suavemente bajo sus pies, como si la respuesta estuviera a punto de revelarse, pero de un modo que nunca habría esperado. Rocío avanzó a través de la oscuridad, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada paso traía consigo un eco de su pasado, un recordatorio de las historias compartidas y los secretos ocultos. Al final de ese camino sombrío, la penumbra parecía llamar su nombre, y la presión en su pecho se hacía cada vez más intensa. De pronto, llegó a un claro donde la luz se filtraba de manera tenue a través de un halo de sombras. Allí, el aire vibraba con una energía extraña, y sus pulsaciones se sincronizaban con el latido del lugar. Rocío se detuvo, sintiendo que ese era el punto donde todas las historias convergían, donde el legado que había arrastrado era más que un simple hilo, era una cuerda que ligaba a generaciones de su familia. En el centro del claro, había un antiguo símbolo grabado en la piedra, que parecía brillar débilmente. Con paso firme, se acercó, sintiendo un poder abrumador emanando de él. Ahora sabía que debía confrontar cara a cara las verdades que había mantenido a raya. «¿Qué es esto?», murmuró, observando con atención cómo el símbolo parecía palpitar al ritmo de su corazón. Un susurro emergió de la penumbra: «Es el lugar donde las sombras y la luz se encuentran. Aquí descubrirás tu verdadera esencia, Rocío». Inhalando profundamente, Rocío se agachó, tocando el símbolo con la yema de sus dedos. Instantáneamente, una oleada de visiones la envolvió, imágenes de su familia, amores perdidos y secretos ocultos. Vio a su madre llorando, al hombre que la había dejado en la oscuridad. Pero había algo más: la conexión con su padre, las verdades que la vida había silenciado. El dolor mordía su corazón, pero también había una chispa de esperanza. «Esto es solo el comienzo», resonó la voz baja de la sombra, quien había seguido sus pasos en silencio. «Al aceptar tu pasado, liberarás la carga que llevas. Pero debes estar lista para el costo». «¿Qué costo?». La pregunta salió de sus labios como un desafío. Cada palabra amplificaba el temor que sentía en su interior. «El costo de la verdad. A veces, lo que descubres puede romperte, pero de esas cenizas renacerás». La figura se acercó, con un brillo intenso que iluminó el rostro de Rocío. «Debes usar ese poder para cerrar la brecha entre el amor y la oscuridad que te rodea». Rocío sintió un giro en su estómago, una mezcla de miedo y determinación. Y así, mientras la luz se expandía a su alrededor, sintió como la energía del símbolo se fundía en su ser, como si el legado que buscaba al fin recibiera vida. La historia de su familia ya no era solo un eco lejano, era parte de su esencia. Su mirada se centró en el oscuro sendero que la había llevado hasta aquí. La sombra detrás de ella observaba con interés, como si estuviera esperando un desenlace. «El futuro está en tus manos. Elige sabiamente». Rocío levantó la cabeza, dejando que la energía liberada llenara su pecho. Con el corazón firme, pronunció: «No dejaré que el miedo me detenga. Estoy lista para enfrentar la verdad de mi legado. He venido aquí para romper el ciclo». El claro resonó con la fuerza de su declaración, y de repente, el entorno pareció responderle. Las sombras comenzaron a danzar, como si se reactualizaran, y el símbolo emitió un resplandor que iluminó toda el área. Todo se sentía en movimiento, como si el universo mismo le daba la bienvenida a la aceptación. La voz de la sombra se tornó cautelosa. «Recuerda, las sombras no se irán sin luchar. Pero al enfrentarlas, experimentarás el amor más poderoso de todos, el amor por ti misma. Será tu verdad, y tu salvación». Con esas palabras resonando en su mente, Rocío se sintió más fuerte. Ya no era solo una viajera atravesando la oscuridad, sino una guerrera dispuesta a abrazar todo lo que había evitado.
la valentía brotaba de su interior como un río desbordante, y vio cómo las sombras se desvanecían lentamente, aunque algunas todavía se retorcían, dispuestas a resistir. Sin más que pensar, Rocío dio un paso hacia el símbolo, dispuesta a desatar la fuerza de su herencia. La luz que emana bañaba todo a su alrededor, erradicando la oscuridad, una luz que no solo iluminaba, sino que también sanaba. Como si cada latido liberara el peso del misterio que había cargado por tanto tiempo, y mientras lo hacía, un rugido resonó en el aire, un eco del pasado que parecía advertir la llegada de un nuevo amanecer. Rocío, firmemente plantada en el presente, sintió que las cadenas que la ataban a los secretos se rompían, y en su corazón, la esperanza floreció. Ya no era solo una historia más en la leyenda del pueblo. Era Rocío, y su propia historia estaba por escribirse. Con fuerza renovada, miró hacia adelante, lista para dar los pasos necesarios y liberar tanto a su familia como su propio futuro. Había enfrentado la oscuridad y se había levantado. El amor y la verdad eran a partir de ahora sus mayores aliados, y así, bajo el brillo naciente del nuevo día, Rocío dio el primer paso hacia su nuevo destino, comprendiendo que en su viaje no solo había encontrado la verdad, sino también la libertad. Si te ha impactado la historia de Rocío y su lucha contra las sombras, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas como tú escuchen este poderoso relato. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.